Bien, hola chicos. En esta oportunidad vamos a ver la teoría referida a la familia Fabaceae, que como sabrán es una de las más importantes desde el punto de vista agronómico, por lo que merece un tratamiento en particular. En esta primera parte vamos a ver las características morfológicas que definen a la familia. Eh, para comenzar vamos a decir que esta familia pertenece al orden Favales, que es uno de los 8 órdenes comprendidos en el clado Fábidas, que ustedes ya vieron o comenzaron a ver en la teoría con el profesor. Y dentro de este clado, Favales forma parte del grupo cuyos representantes comparten la disposición genética de fijación de nitrógeno a través de nódulos radicales, lo cual representa una posible sinapomorfia para el mismo, o sea, para el grupo. Este grupo está integrado por los órdenes, además de Favales, Rosales, Fagales y Cucurbitales. Favales comprende 4 familias, de las cuales Fabaceae es la más importante agronómicamente, además de ser una de las más abundantes en especies. Una característica notable de la familia es el que presenta como fruto típico una legumbre, por lo que tradicionalmente se les dio el nombre de leguminosas, que es un nombre conservado, como vimos en nomenclatura, es decir, esos nombres que se aceptan a pesar de que no están de acuerdo con las reglas de nomenclatura, pero se aceptan por tratarse de nombres consagrados por el largo tiempo de uso. Esta es una familia de distribución cosmopolita, es decir, se encuentra prácticamente en todo el mundo y tiene especies presentes en ambos hemisferios, tanto hemisferio norte como sur. Los grupos más evolucionados se encuentran más que nada en Sudamérica y en Asia. Los representantes de las subfamilias esalpinoides y mimosoides son más abundantes en regiones tropicales y subtropicales, mientras que las papilionoides están más extendidas en zonas templadas, además de las tropicales, e incluso llegan hasta zonas boreales. Como dije, esta es una de las familias más numerosas del reino vegetal, con alrededor de unos 730 géneros y más de 19.000 especies. De estas, en Argentina tenemos alrededor de 100 géneros y unas 600 especies que están distribuidas en todo el territorio, pero que son más abundantes en el norte del país. Es una de las familias, como ya dije, de mayor importancia agronómica. Entre otras razones es porque incluye importantes especies forrajeras, que estas especies constituyen, junto con las gramíneas, el fundamento de la explotación ganadera a campo, porque las leguminosas son ricas en proteínas y equilibran a las gramíneas, que a su vez proveen fibras e hidratos de carbono. Son aptas tanto para, hay especies, mejor dicho, aptas para pastoreo directo o para consumo en forma de heno o abono verde. Tienen como características apropiadas o ventajas, digamos, para este uso, el tener raíces profundas que tienen capacidad de fijar nitrógeno y también tienen una alta digestibilidad. También acá hay especies importantes como alimenticias. Junto con los cereales y con algunas frutas y raíces tropicales, han sido la base de la alimentación humana durante milenios, durante mucho tiempo. Como ejemplos podemos mencionar los que ustedes están viendo: garbanzo, arveja, lentejas, porotos, habas, etc. También el maní, que es cultivado para el aprovechamiento de sus semillas, aunque actualmente los principales países que lo cultivan, que son China e India, lo utilizan más que nada como materia prima para la producción de aceite, es decir, es una especie que tiene usos industriales. Y por supuesto, la principal, sobre todo acá en Argentina, especie con valor industrial
es la soja. Soja que es la principal oleaginosa cultivada en nuestro país. Eh, Respecto a esta planta, si nos remontamos al año 1975, en esa época era un cultivo marginal, que apenas representaba el 1% de la producción de granos de nuestro país y estaba concentrado principalmente en las provincias del norte, sobre todo Misiones. Pero su cultivo se fue extendiendo porque podía comenzar después de la cosecha de trigo y eso aumentaba la productividad del campo, es decir, la cantidad de producto que se podía obtener por unidad, por área cultivada, porque esta es un cultivo estival, mientras que el trigo es un verdeo de invierno, ¿no? Y ya en el año 2003 se convirtió en el principal producto agrícola, que en la actualidad alcanza una cobertura del 60% de la superficie sembrada de nuestro país, que es el proceso conocido como sojización, que ha traído como consecuencia el desplazamiento de otras actividades productivas, incluyendo la ganadería y también las de los pequeños productores de otro tipo de productos, de cultivos. Prácticamente la totalidad de lo que se produce se exporta hacia el resto del mundo como porotos, pellets o como aceite de soja. La soja que se cultiva en nuestro país es transgénica, la llamada soja RR, que quiere decir Roundup Resistant, o sea, tiene incorporado un gen para resistir las aplicaciones del Roundup o glifosato, por lo que la extensión de este cultivo tiene aparejado varios riesgos ambientales, por el uso del glifosato en sí mismo y también porque existe el peligro potencial de que los transgenes se transmitan a las plantas silvestres que están emparentadas con la soja, con potenciales efectos perturbadores sobre el ambiente. Bien, vamos a entrar entonces en lo que es la morfología en sí misma de la familia. Primero diremos respecto a las formas biológicas, que acá se da prácticamente todo tipo de formas biológicas. Las vamos a clasificar en dos grupos, las monocárpicas y policárpicas. Monocárpicas son básicamente aquellas plantas anuales herbáceas que cumplen su ciclo en pocos meses. Fructifican una sola vez y luego pasan la estación desfavorable, ya sea la estación fría o la estación seca, en forma de semilla. Las hay tanto invernales como estivales, de acuerdo al periodo del año en el que estén en estado vegetativo. Y bueno, y las policárpicas son las plantas perennes o vivaces, en las que el individuo fructifica durante varios periodos, persistiendo durante las estaciones desfavorables. Diferencia entre o las características de los que se llaman vivaces se refiere a aquellas plantas que pierden en la parte aérea en la estación desfavorable y luego rebrotan. Bien, de acuerdo a la posición de las yemas de renuevo, se clasifican en geófitas cuando poseen yemas de renuevo bajo tierra, generalmente por la presencia de rizomas. También hay algunas especies que tienen tubérculos. También están las hemicriptófitas, que son aquellas cuya parte aérea muere anualmente y poseen yemas de renuevo a ras del suelo, que este es un grupo bastante numeroso dentro de las leguminosas. Acá, por ejemplo, tenemos a la alfalfa o también al trébol rojo. Las caméfitas son plantas generalmente subarbustivas que tienen las yemas de renuevo aéreas, pero a poca distancia del suelo. En general se dice que menos de 25 o de 30 centímetros desde la superficie. Y en este grupo están, por ejemplo, algunas de las llamadas plantas en cojín, que son típicas de la cordillera, como los géneros Anertrophyllum, Madesmia, etc. Y bueno, finalmente las fanerófitas, que pueden ser tanto árboles, arbustos o lianas, que son plantas leñosas con yemas de renuevo a más de 25 centímetros de altura. En cuanto al porte, hay tanto árboles, como pueden ver ahí, por ejemplo el ceibo es un árbol, que es nuestra flor nacional. También tenemos numerosos prosopis, los algarrobos, ahí tienen ilustrado el caldén, y también el flamboyán del Onyx regia, que es una planta exótica, un árbol que se cultiva como ornamental.
También hay numerosos arbustos y numerosas hierbas. En cuanto al hábito de crecimiento, pueden ser de porte erguido, de crecimiento vertical, pueden ser también postradas, ya sea decumbentes, cuando crecen apoyándose en el suelo pero no enraizan, o rastreras, cuando enraizan en los nudos, como por ejemplo las plantas que tienen estolones. También hay plantas que son trepadoras, tanto herbáceas como leñosas son trepadoras. Por ejemplo, pueden serlo por presentar tallos volubles o por la presencia de órganos modificados, generalmente modificaciones de origen foliar, que son los zarcillos. Bien, entrando con el sistema radical, es de tipo embrional en cuanto a su origen y pivotante, o sea, con un eje principal que normalmente es muy profundo, puede alcanzar grandes profundidades en algunos géneros. En general no presentan raíces adventicias, aunque estas sí se forman en aquellas plantas que tienen rizomas o estolones. Una característica muy notable es la presencia de nódulos producidos por la simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico, que son principalmente especies del género Rhizobium. Estos son organismos que coevolucionaron conjuntamente con las angiospermas y establecieron así las bases moleculares de una relación de simbiosis mutualista, es decir, una relación en la que ambos se benefician. En estos nódulos, la bacteria fija el nitrógeno atmosférico, o sea, el nitrógeno 2, y lo transforma en amoníaco y en aminoácidos que se los provee a la planta, y a su vez la planta provee a la bacteria de protección y de sustancias orgánicas que la bacteria no puede sintetizar. Los nódulos, cuando están activos y fijan el nitrógeno, contienen una proteína pigmentada que se llama LEG-hemoglobina, que al igual que la hemoglobina de la sangre contiene hierro en su molécula, y eso da como resultado una coloración rojiza en el interior de los nódulos, lo que indica que las bacterias están vivas y activas cuando vemos eso. En general, la nodulación está presente en la gran mayoría de las leguminosas, aunque es menos frecuente en las subfamilias Caesalpinoideas. El hecho entonces de que haya presencia y ausencia de especies con nódulos indica que la nodulación fue algo que surgió varias veces en el transcurso de la evolución. Una parte del valor agronómico de las leguminosas se debe precisamente a su capacidad de aprovechar el nitrógeno atmosférico. Por esta causa se usan como mejoradoras de suelo, dado que aumentan el nitrógeno disponible por los exudados radicales, que son ricos en nitrógeno, y también por los restos que siempre quedan de las plantas, de las raíces y del resto de la planta. Así, en algunos estudios realizados, por ejemplo, con trébol subterráneo y con alfalfa, se ha determinado que la cantidad de nitrógeno fijada por hectárea y por año puede variar entre unos 60 hasta unos casi 770 kilos, dependiendo de las condiciones del suelo. Y también depende, por supuesto, de la especie de leguminosa de que se trate. Se considera que la fijación biológica de nitrógeno es una de las alternativas más viables para recuperar el nitrógeno en el ecosistema. Bien, otra característica que pueden presentar algunas especies es un órgano denominado silopodio. Es una modificación de la raíz similares a tubérculos que se especializan como órganos de reserva, principalmente para acumular agua. Por eso es que son característicos de especies de zonas áridas. También puede haber raíces gemíferas en algunas especies, en las cuales el periciclo origina cada tanto brotes aéreos, como sucede por ejemplo en el chañar. Los tallos varían mucho de acuerdo a la forma biológica. Así, entre los tallos herbáceos los hay tanto aéreos como subterráneos. El típico tallo subterráneo son los rizomas,
Entre los aéreos tenemos tallos erguidos de crecimiento vertical, pero también hay estolones, que son propios de aquellas plantas que forman céspedes, o tallos decumbentes. También hay tallos trepadores mediante zarcillos, o bien por ser tallos volubles, es decir, que todo el tallo se enrolla en algún soporte. Los tallos leñosos pueden dar lugar a arbustos, árboles, o también lianas, como la que pueden ver ahí en la imagen. Esta es una liana típica de la zona de la selva, que son enredaderas leñosas las lianas. Esta es la llamada escalera de mono, que es una especie del género Bauhinia. Bien, respecto a las hojas, diremos que son siempre compuestas, alternas, de filotaxis y con estípulas. El pecíolo normalmente está bien desarrollado y en su base suele tener un engrosamiento denominado pulvínulo, que por variaciones en la turgencia de sus células es responsable de los movimientos de la hoja. Las hojas que pliegan la lámina en respuesta a cierto, por ejemplo, a falta de luz o a falta de agua, etc. Los pulvínulos también se encuentran en la base de los folíolos muchas veces. Bien, en cuanto a los tipos de hojas, podemos decir que lo característico, como ya dije, son las hojas compuestas. Pueden ser pinadas, bipinadas o digitadas, y pueden ser tanto imparipinadas o paripinadas según terminen o no tengan o no un foliolo terminal. En cualquier caso, el par de foliolos, ya sean pinadas o bipinadas, el par de foliolos opuestos recibe el nombre de yuga. En las hojas digitadas, los foliolos se insertan en el ápice del pecíolo, o sea, acá el raquis queda reducido a un punto prácticamente. Lo hacen en un número variable, entre 3, que es el típico de los trifolium, o pueden llegar hasta 20 foliolos, por ejemplo, en el género Lupinus. Y hay un tipo intermedio, que es la hoja pinado digitada, que presenta un breve raquis entre los foliolos laterales y el foliolo terminal. Esto se da, por ejemplo, en los géneros Medicago y Melilotus. Como dijimos, las hojas o la lámina es típicamente compuesta. Sin embargo, a veces aparecen láminas simples que se interpretan como unifolioladas, como por ejemplo, como pueden ver ahí, en Cercis siliquastrum, que es el árbol de Judea, que tiene la lámina acorazonada, o también hojas bilobadas, como en el género Bauhinia. Y en algunas sesalpinoideas a veces se observan en un mismo árbol hojas pinadas en los vástagos breves y bipinadas en los vástagos largos, o sea, en los vástagos más desarrollados. O incluso en algunos géneros hay hojas bipinadas con parte de la lámina pinada, como lo pueden ver en la imagen ahí en Gymnocladus dioicus, que es el llamado cafeto de Kentucky, y también se da esto en algunas especies de Gleditsia. Bien. Otra característica de importancia y valor taxonómico es la presencia en la base de cada hoja de estípulas. Si bien hay casos en que son prontamente caedizas, como por ejemplo en el género Tipuana, o algunos en las que creo que son ausentes como en Spartium. Las estípulas pueden ser de distintos tipos. Pueden ser laminares, y soldadas al pecíolo por los bordes internos, como se da por ejemplo en el género Medicago. También hay algunas nectaríferas que reciben ese nombre por la presencia de nectarios extraflorales que se ubican ahí. En ese caso son nectaríferas, pero también de acuerdo a la forma, pueden ser laminares o sagitadas, como ven ahí en una vicia. Pueden ser filiformes también o aciculares, esto es característico del género Melilotus. Existen las amplexicaules, que se denominan así cuando abrazan al tallo y están completamente soldadas, en este caso
por los bordes interno y externo, simulando una ócrea. Se da, por ejemplo, en el género Trifolium, como el que tienen en la imagen, pero también en otros como Astragalus, Anarthrophyllum, etc. Cuando se prolongan por debajo del punto de inserción, formando apéndices libres, tenemos estípulas sagitadas, típicas del género Latyrus. También se dan en Phaseolus o en Vicia. También hay casos, como en la arveja, en que las estípulas son laminares y además tienen tanto o más desarrollo que los folíolos. En ese caso se llaman foliáceas. Pueden ser espinosas, cuando son lignificadas y transformadas en espinas, que se dan en muchas especies de leguminosas, sobre todo las de zonas áridas, como Prosopis, algunas acacias, o como en la imagen que tienen ahí, que es de Robinia. Además de estípulas, suele haber las denominadas estipelas, que son semejantes a las estípulas, pero más pequeñas y están ubicadas en la base de los folíolos. Se consideran folíolos modificados. Pueden tener forma variada, pueden ser lineares, lanceoladas, en forma de cerda o de aguijones. Y también tienen valor taxonómico. Hay casos en que la lámina foliar puede estar ausente, sobre todo en especies de lugares áridas, y en ese caso el pecíolo y el raquis ensancharse formando un filodio. Eso es característico de algunas especies del género Acacia, o sea, los aromos de origen australiano como Acacia melanoxylon. También puede suceder que algunos folíolos se transformen en zarcillos, como sucede en Vicia o en Latyrus. Y también hay casos, que no están ilustrados ahí, en que la lámina es de tipo espinosa, como se dan, por ejemplo, en Anarthrophyllum. Bien. Respecto a las inflorescencias, son de tipo racimos. Las flores de las leguminosas nunca se consideran primitivamente solitarias, sino que cuando aparece una flor solitaria se interpreta como un racimo uniflor, que es producto de una reducción. El tipo más común de inflorescencia es el que está ilustrado ahí, es decir, el racimo simple, que es el que presenta la mayoría de las leguminosas. Es un eje, un raquis, en el cual se insertan las flores pediceladas. Esto se presenta, el que tienen ilustrado ahí es de una adesmia, pero también la encontramos en Cassia, Cesalpinia, Lupinus, etc. Otro es el racimo espiciforme, cuando las flores son densas y con pedicelos muy cortos, formando conjuntos cilíndricos con aspecto de espigas, por eso el nombre de espiciforme, como se da por ejemplo en el género Prosopis. Las cabezuelas son similares a una umbela, en ese caso el raquis se contrae, es muy corto y ahí se insertan las flores a través de un pequeño pedicelo, como en el caso de los tréboles. Puede haber también racimos compuestos, que sería una panoja, es decir, un racimo de racimos, cuando el raquis se divide 2 o 3 veces, como sucede por ejemplo en el género Phaseolus, el género del poroto o en Tipoana. Y otro tipo de inflorescencia es la cabezuela capituliforme, a veces llamada capítulo, aunque no es un verdadero capítulo porque en este caso estas flores no tienen un receptáculo común ni tienen un involucro. Este tipo de inflorescencia es característico de los aromos y de algunas otras, muchas mimosoides. Respecto a la flor es pentámera y pentacíclica. Son generalmente hermafroditas. Hay casos de especies monoicas, sobre todo en la subfamilia Mimosoides, pero lo más común, y si tuviéramos que escribir la fórmula floral, es considerarlas hermafroditas. El cáliz está formado por 5 sépalos que pueden ser libres o soldados. Normalmente son gamosépalos en mimosoides y papilionoides, mientras que cesalpinoides puede tener los dos tipos, gamosépalos o dialisépalos. La corola también está formada por 5 pétalos libres, excepto en mimosoides, donde frecuentemente son soldados. Puede tener
simetría actinomorfa o zigomorfa. Y si es zigomorfa, la flor puede ser papilionada o no papilionada. Papilionada es la flor que ustedes ya deben conocer de botánica general, pero que se caracteriza por estar formada por 5 pétalos, diferenciados en un pétalo de mayor tamaño, que se denomina estandarte o vexilo, y que cubre por sus bordes a los 2 pétalos laterales, que se denominan alas, los que a su vez se envuelven a los 2 pétalos inferiores, que forman en conjunto la quilla, que es más o menos, estos pétalos son más o menos concrescentes por el borde o a veces son solo conniventes. Y la quilla cubre a los órganos sexuales, al androceo y al gineceo. El androceo está formado típicamente por 10 estambres dispuestos en 2 ciclos, o sea, son diplostémonos. En algunos casos, como en mimosoides, pueden ser numerosos y llegar a 50 o más. Y también se da lo contrario en cesalpinoides, donde puede haber reducción en el número de estambres, quedando solo 5, y a veces puede haber estaminodios, o sea, estambres reducidos y que no producen polen, ¿no? Y en el caso de papilionoides, que es lo que ustedes tienen ilustrado en la imagen, los estambres son 10 y son diadelfos, es decir, forman 2 grupos, uno de 9 estambres soldados por los filamentos y un estambre libre, que es el que se opone al estandarte. Bien, el gineceo es una de las características más constantes de la familia que determina el tipo de fruto. Es de ovario súpero, unicarpelar, unilocular, normalmente pluriovulado con placentación marginal. Y la polinización puede ser tanto anemófila como entomófila, aunque esta última, la entomófila, es la más frecuente. Respecto al fruto, como ya dijimos, el característico y que le da nombre a la familia es la legumbre, es decir, un fruto seco proveniente de un gineceo súpero unicarpelar, normalmente pluriseminado, de placentación marginal y de dehiscencia por 2 suturas, valvar, que es la que coincide con los márgenes de la hoja carpelar, y dorsal, que es la que coincide con el nervio medio o dorsal de la hoja carpelar. Este fruto puede en ocasiones presentar modificaciones, por ejemplo, la legumbre espiralada, que se da en Medicago o en Prosopis strombulifera. También tenemos legumbres indehiscentes, como podemos ver ahí en Enterolobium, o también llamado pacará o oreja de negro, que probablemente esta la hayan visto en botánica general. El lomento, que también es un tipo de legumbre indehiscente, en ese caso presenta septos o tabiques transversales que separan las semillas y que luego se corta por ese lugar y se dispersan los artejos uniseminados que actúan como si fuesen semillas. Esto es característico del género Adesmia, por ejemplo. Cuando además de presentar septos o tabiques, tenemos un endocarpo leñoso y mesocarpo carnoso, tenemos un lomento drupáceo, como el que tienen ahí abajo, que es característico del género Prosopis. Si además de eso, o sea, del endocarpo leñoso y mesocarpo carnoso, el fruto es uniseminado, constituye una drupa, como la que tienen ahí, que es el fruto del chañar. No es una drupa como un durazno, ¿no? Pero coincide con la definición del fruto drupa. Otra modificación es el folículo, que se da cuando la legumbre se abre por una sola sutura. También puede haber utrículos, que es un tipo de legumbre indehiscente en que el pericarpio toma consistencia membranosa, que se da por ejemplo en el género Melilotus. Otro fruto característico es el geocarpo. Es una legumbre subterránea modificada por tal causa, o sea que es indehiscente, en general con pocas semillas, y se da por ejemplo en el maní, que debe ser el que ustedes más conocen, Arachis hipogia, o también en Trifolium subterráneo, el trébol subterráneo. En este caso, estos frutos se forman a partir de flores muy próximas a la superficie del suelo, que luego de la fecundación empiezan a experimentar un alargamiento del
entrenudo que sostiene, sí, el entrenudo que sostiene al gineceo, y se entierra, se alarga y se entierra. O también a veces se forma directamente de flores subterráneas que obviamente se autofecundan. Y finalmente tenemos la sámara, que es una modificación en la que, además de ser indehiscente, el pericarpio presenta una expansión alada que favorece la dispersión por el viento. O sea, por ejemplo, en la tipa. Respecto a las semillas, predominan las semillas exalbuminadas, con las sustancias de reserva contenidas en los cotiledones. Hay casos en algunas mimosoideas y sesalpinoideas en que puede haber algo de albúmen o endosperma. Eh, También otra característica es que el tegumento externo, lo que se llama testa, es frecuentemente duro y resistente por la presencia de osteosclereidas. El embrión es grande, con cotiledones conspicuos, y en cuanto a la germinación pueden ser tanto epigios como hipogios. Bien, y con esto terminamos morfología.